Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, como ya dije, quiero como renovar o actualizar aquellos vídeos que hice en su momento, pero que bueno, que no tenían la calidad que tengo ahora, ni tampoco los conocimientos con los que dispongo ahora. Pero antes de continuar, te digo lo de siempre, y es que si quieres apoyar a este canal, no olvides darle like, compartir y suscribirte. También puedes hacerte miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. Y también ahí hay un corazón con el símbolo del dólar para que tengas un detalle con esta creadora. Y ahora vamos con el tema de la ansiedad. Bueno, seguro que más de una vez alguno de vosotros ha sentido ansiedad, y es que la ansiedad no deja de ser una respuesta del cuerpo ante un peligro inminente. Por lo tanto, es muy normal que cuando tienes un ataque de ansiedad o estás sufriendo ansiedad, tu corazón vaya muy rápido, empieces a sudar, tus pupilas se dilaten y tu respiración pues vaya haciéndose cada vez más rápido. Pero no solo estamos hablando de esto cuando es una ansiedad que es ante un hecho concreto del que tenemos que huir o el que nuestro cuerpo necesita reaccionar, sino que cuando estamos hablando de un trastorno de ansiedad generalizada, estos síntomas, digamos, no son tan evidentes y nos encontramos con dificultades para dormir, con dolores de cabeza, y además tenemos síntomas físicos como pueden ser problemas estomacales, migraña y sobre todo mucho cansancio. Y es que de nuevo, como digo, no se puede generalizar en los trastornos mentales, puesto que hay gente que con la ansiedad se queda totalmente paralizada y los puedes ver que está simplemente mirando a la nada porque está intentando controlar sus síntomas y que el resto no lo note, o él mismo no quiere dejar que esos síntomas broten mucho para que no pase un ataque de pánico. Pero también hay personas pues, que se ponen a gritar, que se ponen a llorar, y hay otras que sencillamente empiezan a mover el pie de manera rítmica y constante. Es decir, dejan ese escape de ansiedad enfocado en una parte de su cuerpo. Como os digo, normalmente suele ser la pierna, que la movemos así, pero también hay gente que empieza a hacer así con las manos, o que se puede morder incluso la parte interna del moflete o los labios. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué sufrimos ansiedad? Bien, el problema es que nosotros tenemos una parte inconsciente y una parte consciente. Nosotros seguramente hayamos vivido de forma consciente una situación que nos ha hecho que todas estas cosas se activen en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo sienta esa necesidad de huir del peligro o de activar su instinto de supervivencia. Por lo tanto, como os digo, empezarás a sentir todos estos síntomas. Pero ¿qué ocurre cuando no está tu cara, tus ojos viendo absolutamente nada y tú sufres ansiedad? Bien, el problema es que la parte consciente es muy fácil convencerla y hacerla entrar en lógica. El problema es la parte subconsciente. Cuando tú has vivido un hecho que te ha provocado mucha ansiedad, tu subconsciente ha almacenado el día que hacía, el olor que sentía tu nariz, lo que estaban viendo tus ojos hasta el más mínimo detalle, y los sonidos. Por lo tanto, cuando tu cerebro se ve en una situación que, aunque no sea parecida, oye ese ruido que le recuerda a la situación que te provocó ansiedad, ve esa cosa que le recuerda al momento que le produjo la ansiedad, o tiene un contacto que le recuerda a esa situación, automáticamente el subconsciente, como método de supervivencia, va a resurgir ese recuerdo y va a hacer que tú sufras un ataque de ansiedad. Lo fácil sería poder convencer a la parte subconsciente de que efectivamente no está pasando nada, porque tú a tu parte consciente le estás diciendo: pero ¿por qué me está dando ansiedad? No me está ocurriendo nada. No, pero sin embargo sigues dejando que los síntomas fluyan hasta crearte una crisis de ansiedad fuerte. Y muchísimas veces vas a tener que acudir a urgencias para poder tener que frenar esta crisis de ansiedad. El problema es, como os digo, eso. ¿En qué momento? ¿Qué identifica mi subconsciente? Bueno, tu subconsciente se alimenta de, digamos, experiencias, ¿vale? Entonces, si yo cada vez que sufro esa crisis de ansiedad ante determinado hecho que me puede recordar ese otro hecho que sí que me provocó la ansiedad con motivo, pues es muy normal que yo lo que tenga que hacer es algo positivo. ¿Y esto por qué se tendría que hacer? Bueno, esto se tendría que hacer para que tu subconsciente no relacione siempre ese sonido, ese olor o ese tacto con el hecho traumático, sino que le asocia a algo positivo. Esto es cuestión de muchos años de terapia y de trabajarlo muchísimo, e inclusive una vez que tú tengas las armas que el psicólogo o tu terapeuta te haya dado, la cuestión es que tú ya lo trabajes en casa. Como te digo, la parte consciente es muy fácil. Tú de repente te da ansiedad y muchas veces te vas a preguntar: pero es que no entiendo, ¿por qué me está dando ansiedad? Bueno, es la parte subconsciente que no atiende a lógica, atiende a experiencias y atiende a sentimientos y sensaciones. Es esa la que tienes que trabajar, y cuando ocurra
algo que tú sepas que ya está relacionado con esa crisis de ansiedad, intentes hacer algo positivo para que tu subconsciente deje de asociarlo a algo negativo. Esto es bastante complicado y lleva mucho tiempo. ¿Cuál es el gran problema por el cual las personas con ansiedad acaban desarrollando un trastorno de la ansiedad generalizada? Bueno, básicamente es culpa de los médicos. Esto es así, es que no hay otra. Si tú cuando vas con una crisis de ansiedad, el médico, normalmente las personas acuden a urgencias porque muchas veces cuando te da el primer ataque de ansiedad, tú no sabes que te está dando un ataque de ansiedad. Hay personas pues que se les pone el corazón tan acelerado que les llega a doler el pecho, hay otras personas que le entran vómitos, otras le entran mareos, otras le entra un dolor de cabeza insoportable y otras únicamente tienen una sensación tan de nervios en el cuerpo, de tan alteración que es que no lo pueden controlar y se encuentran realmente muy mal. Si cuando llegan estos casos a urgencias, el médico, y esto también va con el médico de cabecera, ¿vale? Si tú cuando acudes a tu médico con una que ha sufrido un ataque de ansiedad, en vez de decirte tómate esta pastilla y vete para tu casa, y cuando te dé un ataque de ansiedad te tomas esta pastillita y ya está, si en vez de hacer eso desde el primer momento, ya sabemos que la seguridad social para acceder al psicólogo, vamos, es una locura. Pero sí que podría el médico darte las opciones y explicarte lo que está pasando para que tú, si entra en tus posibilidades, tú puedas hacer algo al respecto. Si el médico cuando llega a la persona con ansiedad le dijera, oye, tú has sufrido un ataque de ansiedad, para que esto no se repita, no se vuelva algo recurrente y no desarrolles un trastorno, lo mejor es que acudas a un terapeuta, a un psicólogo, que busque la raíz del problema de esa ansiedad y así no se llega a convertir, pues eso mismo, en un trastorno. Pero que también hay otras técnicas que te pueden ayudar a que tú no tengas esa ansiedad. Es decir, que si tú vas a yoga, por ejemplo, jamás se os ocurra hacer ejercicio cuando tenéis un ataque de ansiedad o lo acabáis de tener o sentís que lo vais a tener, porque esto activa las endorfinas y hace que al final acabe incluso en un ataque de pánico, que es incluso peor que un ataque de ansiedad. Pero si estas personas te dijeran que puedes hacer yoga, pilates y este tipo de ejercicios para que aprendas a controlar tu cuerpo y con esto controlar pues tu respiración, el agarrotamiento que te da, la sensación de hormigueo, si tú todo eso lo vas controlando, al final la experiencia de ataque de ansiedad no es tan negativa y poco a poco va desapareciendo. El problema es, como os digo, pues que los médicos no se lo toman realmente en serio y te mandan una pastilla y para casa. Y eso es como poner un parche. Ese parche va a durar ese momento de ansiedad, pero cuando te vuelva a dar el ataque, de nuevo no vas a saber por qué viene. Y el problema, sobre todo, es que tu subconsciente va a ir sumando experiencias negativas, por lo tanto cada vez va a ser mucho más difícil convencerle de que no está ocurriendo nada y que lo que ves, lo que sientes y lo que tal no tiene nada que ver con el suceso traumático ni con aquello que te causó ansiedad. Como os he dicho, el subconsciente es que va por experiencias, entonces cuanto más experiencias negativas tenga en un ámbito, mucho más difícil va a ser convencerlo. Estamos de acuerdo que nuestra parte consciente puede luchar muy bien con la ansiedad, pero es que la parte subconsciente es aquella que está tan interiorizada que realmente no podemos acceder a ella y tenemos que usar las mismas armas que utiliza para lo negativo, y es decir, acumular experiencias. Entonces, mi consejo para las personas que empiezan con ansiedad es que intenten no depender de medicamentos, porque eso no soluciona para nada el problema y lo más seguro es que vaya creando una dependencia a ese medicamento, los ataques de ansiedad vayan en aumento y el problema no solo no se solucione, sino que evolucione a peor. Por lo tanto, el consejo que te puedo decir personalmente es que efectivamente vayas a cosas como yoga, pilates y aprendas a controlar tu respiración, tu relajación, tus músculos, porque te va a ayudar muchísimo a que los ataques de ansiedad no sean tan graves. Si tú puedes modificar los síntomas o puedes hacerlos más leves, pues al final lo que ocurrirá es que el ataque en sí será más leve y podrás racionalizarlo mejor. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo o short, o sea que si tú no me ves antes es realmente porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte